Ahora, bueno, en los circuitos de alterna tenemos elementos resistivos, capacitivos e inductivos. A nivel práctico, las resistencias conforman la parte real del elemento o componente de una impedancia, ¿vale? En un circuito de alterna. La impedancia es el equivalente a la resistencia de continuo. Es decir, la ley de Ohm es la tensión es igual a la impedancia, a la Z, por el conjugado de la corriente. En este caso, hago hincapié en conjugado, es decir, V es igual a Z por I asterisco, ¿vale? Por decirlo así. El conjugado no es nada más que cambiarle el signo al argumento de la corriente. Bien, entonces, en un circuito, cuando nos definen un generador de alterna, nos tienen que definir el desfase, ¿vale? En este caso son 12 voltios y fase 0. Es decir, está en la horizontal mirando a la derecha. Bien, y la frecuencia, 50 Hz. A ti te da igual cuál sea la frecuencia, porque en realidad, bueno, no te da igual porque es la que te sirve para calcular las inductancias y las capacitancias, ¿vale? Pero bueno, a lo que me refiero es que esta frecuencia no va a variar a lo largo del circuito. La resistencia es la parte real de lo que sería la impedancia. La impedancia es un número complejo donde su parte imaginaria lo forman las reactancias, en este caso inductivas, de las bobinas, y las reactancias capacitivas. Si son reactancias inductivas, esa parte imaginaria es positiva, y si son capacitivas, esa parte imaginaria es negativa. De tal manera que se compensan las inductivas con las capacitivas, ¿vale? Bien, cuando tenemos un circuito de este tipo, el primer paso suele ser convertir lo que es la reactancia o los valores de los condensadores y de las bobinas a impedancias para poder trabajar directamente con zetas, ¿vale? ¿Por qué? Porque el trabajo de las zetas es exactamente igual que el trabajo que teníamos con las resistencias. Es decir, lo que vas a hacer es convertir estos simbolitos en rectángulos. Y en vez de poner aquí L1, pues pones Z1, ZL1, ZC1, ZL2, ZC2, ZR, ¿vale? Y dentro de él, pues en vez de trabajar con números reales, trabajas con números complejos. Pero el procedimiento de trabajo es exactamente igual que hacíamos con continuo. Bien, entonces, transformamos lo que son los valores de reactancia en impedancia y ya hacemos las cuestiones. Mirad, de este circuito lo primero que hace es el paralelo de Z1 y de ZC1 y ZL1. ¿Y cómo hace el paralelo? Pues igual que hacíamos con continua. En continua sabéis que... ¿dónde estás? Que no te veo. Aquí yo creo que es este. Teníamos uno abierto. Aquí, teníamos uno abierto. Vale. Veis que la resistencia en paralelo, insertar, ecuación, decíamos que era 1 partido de R, perdón, del paralelo de 1 y 2, ¿vale? Es igual a 1 partido de R1 más 1 partido de R2. ¿Correcto? ¿Sí? Bien, esto descargo. Okay. Si lo ponemos así, tenemos que R12 es igual a la multiplicación arriba de las resistencias partido de la suma, ¿vale? R1 por, perdón, R2 y abajo es R1 más R2. Por eso cuando, no sé si lo veis aquí,
A ver. ¿Lo estáis viendo? Esto es el paralelo y por parejas lo tenemos aquí. Entonces, ¿dónde tenemos el ejercicio? Aquí. Aquí lo que hemos hecho es eso, ¿vale? El paralelo es la multiplicación arriba y la suma abajo. Cuando tú multiplicas números complejos, multiplicas lo que son las magnitudes y sumas los ángulos, ¿vale? Entonces es 5 por 5, 25 y 90 menos 90, 0, ¿vale? Y la suma siempre se hace de forma binómica. De tal manera que yo lo que tengo aquí es L1 es 5J y ZC1 es menos 5J, ¿vale? Acordaros de lo que es esto. Entonces, al final, lo que hago es la suma binómica. Multiplico todo lo que, sumo todo lo que es real por un lado y después sumo todo lo que es imaginario por otro. 5 menos 5 es 0J. 0J es 0, ¿vale? Entonces, te da aquí una indeterminación. Esto nos puede ocurrir, normalmente lo que se hace, y es lo que os aconsejo, y por eso lo he hecho así, aquí, fijaos que estoy utilizando 1 partido de todo esto, es la suma de las inversas. Bien, yo lo que suelo hacer, personalmente, es que si hay en paralelo más de un tipo, ¿vale? Hago el paralelo de ese tipo. Es decir, junto normalmente todo lo que son las reactancias inductivas o las impedancias inductivas y una vez que tengo hecho el equivalente de las inductivas, hago el equivalente de las capacitivas, ¿vale? Porque lo normal es que en un ejercicio, ¿vale? El equivalente total no se anule, ¿vale? Porque si se anula, esta forma de resolución, que es la que siempre se utiliza normalmente, ya no vale. Y entonces, eso en ese berenjenal no se van a meter. Entonces, mi consejo es que siempre agrupéis y hagáis los paralelos por el mismo tipo, hagáis un equivalente inductivo, hagáis un equivalente capacitivo y después hagáis el paralelo entre uno y otro. ¿Por qué me gusta trabajar con paralelos de 2 en 2? Pues porque son muy manejables, como veis aquí. Cuando tenemos que hacer esto y después darle la vuelta, sale un cacao maravillado muy chulo, ¿vale? Y es muy fácil, con números complejos, que te equivoques. ¿Por qué? Porque la multiplicación la vas a hacer en forma polar, es decir, con magnitud y argumento, y la suma la vas a hacer en forma rectangular, es decir, con parte real y parte imaginaria. Entonces tienes que estar convirtiendo de rectangular a polar y de polar a rectangular, ¿vale? Bien, ¿sabéis todos cómo hacer esa conversión con vuestras calculadoras? Sí. Vale. Bien. Sí. ¿Perdón? No, que sí, que sí. Ah, vale. Bien, pues eso. Que lo tenéis que hacer. Aunque tengáis manejo, es muy fácil equivocarse así, ¿eh? Muy fácil, muy fácil. Entonces, yo siempre lo suelo hacer así. Yo es que como soy muy despistado, necesito hacerlo así. Entonces, la forma más idónea, ya os lo he dicho. Agrupáis por términos del mismo tipo y después hacéis el paralelo total. Os va a salir lo mismo. Bueno, al final, esta rama le da al un número complejo, una impedancia compleja, ¿vale? Del tipo, aquí, 490. 490. Es decir, el resultado sale inductivo. Es decir, entre el paralelo de L1, L2 y C1, ¿vale? Ya hemos dicho que L1 y L2, bueno, pues son del mismo tipo, y la C compensa la L, ¿vale? Entonces, en este caso, al final sale inductivo, ¿vale? Sería 4J o 490. Bien,
esta impedancia equivalente está en serie con estas. Luego se tienen que sumar los valores. Sería Z equivalente es ZR más ZC más el paralelo que acabamos de hacer, que es 4 menos 5J más 4J, es 4 menos J, 4, esto en forma rectangular y esta es en forma polar, ¿vale? Fijaos que ya es un número complejo con parte real y parte imaginaria. Bien, esto es importante porque ahora cuando vayamos a hacer lo diré. Cuando vayamos a calcular la corriente, fijaos que aquí el fasor no está conjugado. Solo está conjugado en la aparente, ¿vale? O sea, ojito porque en la ley de Ohm en alterna es tensión igual a impedancia equivalente por fasor corriente, ¿vale? Entonces, aquí aplicas lo que sería la tensión, aquí la impedancia equivalente y te da un valor, perdonad, un valor para la corriente en magnitud y en argumento. Bien, al ser una división, divides las magnitudes, restas los argumentos. Bien, cuando vas a calcular la potencia, y fijaos bien cuando se hace el cálculo, ¿no está puesto aquí el cálculo? Ostras, qué fallo más gordo, ¿no? Ah, sí, está aquí. Vale. Porque es que te pide después las potencias de cada uno de los elementos. Por eso se ha hecho así. Bueno, entonces, la potencia aparente, ¿vale? Es la tensión por el fasor tensión por el fasor corriente conjugado. Mientras que la potencia activa, la relativa a las resistencias, es la potencia aparente por el coseno de phi y la reactiva, la Q, es la aparente por el seno de phi. Recordad el triángulo, el coseno estaba en la horizontal y el seno en la vertical. Bien, si calculamos las diferencias de potencial en los elementos, en la impedancia reactiva, ¿vale? Es ZR por I. En este caso es 4, lo que valía la resistencia, ohmios, por 2,94 que tenía la corriente. Entonces eso se multiplica. Como la resistencia tiene desfase 0, pues lo que se queda es el desfase en la tensión de la resistencia con la corriente. En el caso del condensador 2, pues es igual, es la impedancia de 2 por la corriente que sale del generador, ¿vale? Y esto nos da un valor, fijaos qué argumento, ¿vale? A la hora de multiplicar. Y tenemos también la corriente, no, perdón, la diferencia de potencial en bornes del paralelo de la impedancia, de la inductancia 1, capacitancia 1 e inductancia 2, ¿no? Que va con la corriente en fase. Y da este valor, 104 en su argumento. Bien, a la hora de calcular las potencias aparente, activa y reactiva, ¿vale? Vemos que al emplear la tensión en bornes por la corriente conjugada que lo atraviesa, vemos que la tensión que tenía un ángulo de 14,4 se anula con el argumento de la corriente, ¿vale? De tal manera que la potencia aparente corresponde a la potencia activa, que era lo que teníamos pensado que iba a ocurrir. Es decir, la potencia real es la multiplicación de estos dos valores por el coseno del ángulo resultante. El coseno del ángulo resultante es 0. 14 menos 14. 0, ¿vale? Y eso da 34. Y en el caso de la potencia reactiva, pues es la multiplicación de las dos magnitudes por el seno del ángulo resultante, que es 0, 0 voltiamperios reactivos. Es decir, todo lo que se consume de forma activa. En el caso de la capacitiva,
fijaos que partimos de una tensión con un ángulo negativo, ¿vale? Y el valor de la corriente, al ser conjugado, lo hace todavía más negativo. Y tenemos un menos 90. Es decir, la reactancia capacitiva, ¿vale? Ofrece un valor hacia abajo, un fasor hacia abajo, ¿vale? Menos 90. Son menos 42,78 voltiamperes. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Había alguna...? ¿He dicho algo mal? ¿No? Vale. No. Sin embargo, en las inductivas el valor es positivo, ¿vale? Fijaos en el argumento y en el valor de la reactancia inductiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me ponga a compensar esto que es positivo y esto que es negativo, ¿vale? En el eje vertical, en realidad compensa, ¿vale? Entonces, uno menos el otro, al final me va a dar aquí no está el triángulo de potencias, pero me va a dar el resultante, ¿vale? En esa parte del circuito. Tened en cuenta que no hemos calculado todo el circuito, solo lo correspondiente a estos tres puntos, ¿no? Bien, dudas hasta ahora. ¿Veis que es más fácil la aplicación que lo que era la teoría en sí? Yo, el primer paso, convierto todo lo que son reactancias en impedancias, ¿vale? A las que son C menos J, a las que son L más J, y a las resistencias es la parte real. Sumo parte real y parte imaginaria y actúo como si fueran resistencias, pero con números complejos. Ese sería el segundo paso para obtener la impedancia equivalente. Una vez que tengo la impedancia equivalente, calculo la corriente o la tensión, el valor que me falta, ¿vale? Y ya resuelvo el circuito equivalente. Una vez que tengo el circuito equivalente totalmente resuelto, puedo empezar con ver el consumo, ¿vale? La potencia consumida. En este caso, al ser alterna, pues tenemos tres tipos de potencia. La aparente, la S, que es la tensión por la corriente conjugada. La activa, que es la aparente por el coseno de phi, el ángulo que forman el ángulo, resultante de la multiplicación de VI. Y la reactiva es la aparente por el seno del ángulo resultante entre VI. ¿Vale? Y conjugado, perdón. Por lo tanto, veis que es exactamente lo mismo que en continua, pero con números complejos. De esa forma, se resuelven de una manera muy procesual los ejercicios de alterno, que a la gente al principio le da miedo, pero es realmente no es tal, es exactamente igual que continua, pero con números complejos. ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Venga, a ver si en aquí ya está, hay otro. Y fijaos que ya vienen inductancias y capacitancias, ¿vale? Entonces, en función de la frecuencia, nosotros vamos a calcular la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva. ¿Vale? Bien, entonces fijaos, aquí ya está la resolución. Entonces, yo lo primero que hago, el primer paso, os lo decía antes, sustituyo lo que son los símbolos por rectángulos. Y ya hablo de impedancias. Impedancia resistiva, impedancia capacitiva, impedancia inductiva. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues las impedancias resistivas es un valor real, solo tiene parte real y corresponde a la resistencia en ohmios. Las impedancias capacitivas es menos J la reactancia capacitiva, pero aquí no tenemos la reactancia capacitiva, tenemos la capacidad. Entonces es menos J 1 partido
CW, que es la pulsación eléctrica. W, que es la frecuencia, la pulsación eléctrica es 2pi por la frecuencia en hercios. Entonces, en este caso sería la capacidad, 100 por 10 elevado a menos 6, estos son microfaradios, 10 elevado a menos 6, ¿vale? Por 2 por pi por la frecuencia. La frecuencia está aquí, 50 hercios. Y eso me va a dar un valor imaginario puro, ¿vale? Con un ángulo negativo, 90, porque es capacidad, menos J, tal. Entonces tenemos de magnitud esta y de argumento menos 90. Y con la impedancia inductiva vamos a hacer lo mismo. Es decir, yo tengo un milihenrio y entonces la reactancia inductiva es la inductancia por la pulsación eléctrica. La pulsación eléctrica sigue siendo 2πf, por lo tanto que tengo un milihenrio es 1 por 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 3 por 2 por pi por la frecuencia que son 50 Hz. Esto me va a dar otro valor, en este caso 0,314 por con un ángulo de 90 grados. Bien, ya puedo sustituir eso en este dibujo, en el que yo veo rectángulos, no veo símbolos así que me dan miedo, sino rectángulos como los de las resistencias, en el caso de que yo ya no voy a trabajar con números reales, sino que voy a operar con complejos. Bien, ya tenemos esto así y lo tenemos puesto. ¿Qué es lo que tenemos? Esto está en serie, luego lo puedo unir. Esto está en serie, lo puedo unir. Y entonces hago los serie tanto de R1, C1 como de R2, C2. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Como R1, C1 es simplemente unir la parte real de R y la parte imaginaria de C, ¿vale? Pues se calcula directamente, ¿vale? Con R2, C2 pasa exactamente igual, ¿vale? Y entonces ahora me queda esto y esto en paralelo. R1, C1 en paralelo con R2, C2. Hago el paralelo y me sale el valor. Y ya lo que me queda es en serie con esta y vuelvo a hacer lo mismo. De tal manera que me va a quedar una impedancia equivalente. Esa impedancia equivalente al final es un número complejo con parte real y parte imaginaria, ¿vale? La podríamos disgregar. Como tenemos una parte imaginaria, esto podríamos dividirlo en una resistencia aquí y después, como es negativo, un condensador aquí abajo. ¿Lo veis? El resultante sería una resistencia y un condensador. Bien, una vez que tenemos eso, podemos calcular la corriente equivalente, la corriente que emana del generador alterno. Entonces, empleamos la ley de Ohm, ¿vale? Para alterna, de tal manera que la tensión, el fasor tensión por la impedancia equivalente, el fasor tensión es igual a la impedancia equivalente por el fasor corriente. Divido y me sale que el valor de la corriente con un ángulo concreto, ¿vale? Si me piden la potencia en los elementos, en cada uno de los elementos, el triángulo de potencia en cada uno de los elementos, pues tendré que calcular las tensiones en bornes de esos elementos o en las ramas, en función de lo que me han pedido. Y en base a eso, pues hacer las potencias. En este caso, me lo piden en el generador y la potencia consumida aparente en el generador es la tensión del generador, fasor tensión del generador, por la corriente conjugada. Aquí no se ve muy bien, pero hay un puntito encima de la I, ¿vale? De tal manera, fijaos que esto es menos 17,34 y aquí daba 17,34, ¿vale? Simplemente le he cambiado el signo a la corriente. Se hace la multiplicación, se suman los argumentos y me da la corriente aparente. Perdón, la potencia aparente. La potencia aparente se mide en voltiamperios. La potencia activa se mide en vatios
y la potencia reactiva se mide en voltioamperios reactivos. Bien, si vosotros miráis un transformador o un grupo electrógeno, ¿vale? Veréis que no ponen vatios, ponen voltioamperios. Que lo sepáis, ¿vale? Entonces, lo que te da es la potencia aparente como máxima que puede ofrecer. De ahí a que si el coseno de phi es muy bajo, no puedes, tu potencia consumida no es efectiva en el resultado de, vamos, no estás consumiendo eficientemente la energía. Entonces, se ponen o baterías de condensadores si la carga que tienes es inductiva, que es lo más normal, o bobinas si tu carga es muy capacitiva, que no suele ser normal, ¿vale? Bien, el factor de potencia es el coseno de phi, es decir, es la diferencia, bueno, la resultante entre la fase de la tensión y la fase de la corriente. En este caso, es el argumento de la potencia aparente, ¿vale? En este y en todos los casos. Ese es el coseno del ángulo que forma. En este caso, nos da un 0,955, coseno del ángulo de la aparente. ¿Correcto? Si nos hubiera dado un 1, significaría que todo sería vatios. Y si nos hubiera dado un 0, significaría que todos serían voltioamperios reactivos, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? ¿Alguna duda? No. No. Vamos a uno de compensación de reactiva. ¿Sí? Vale. Bueno, tenía yo aquí uno de compensación de reactiva. ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde estás? Bueno, estos son los famosos 39 ejercicios que están corregidos. No. Compensación de reactiva. ¿Dónde está aquí? Yo creo que aquí en el global hay una de compensación de reactiva. Para calcular el grupo de baterías. Sí, para calcular las baterías. Tensión Bornes. Esto es en trifásica. Pero se calcula, lo tengo calculado en trifásica. Espérate, a ver, en este. A ver si en otro. Este es de selectividad. No, los ponen en... Bueno, a ver dónde encuentro yo. Este yo creo que lo hemos visto, ¿no? Sí. Y este... Este no lo hemos visto. Mira, dibuja el triángulo de potencias. Este no lo tenemos puesto. Aquí lo vais a ver. Bien. Bueno, este es igual, es muy parecido a los que hemos visto. Lo que hace es buscar la impedancia equivalente por el mismo método, ¿vale? Que tenéis ahí. Os vuelvo a decir que generalmente yo lo que hago es asociar en paralelo los elementos que tienen la misma condición. Entonces, primero haría este y después metería estos dos y la resultante de estos dos la haría con esta, ¿vale? Bien, eso está descrito aquí. Los tenéis todos en la página, ¿vale? Uno a uno, ya veis que están hechos.
Luego aquí llegarías a la impedancia equivalente, harías lo mismo, lo de la ley de Ohm, y el cálculo de las potencias en el generador. El cálculo de las potencias en el generador, fijaos que este sale tremendamente capacitivo, ¿vale? Recordar que lo capacitivo tiene un ángulo negativo. A ver dónde os lo puedo ver. ¿Veis? Aquí. Capacitivo, ángulo negativo, ¿vale? Entonces el resultado es tremendamente capacitivo. No suele ser así, ¿vale? De tal manera que lo que tengo aquí es una potencia aparente, esta S. La he pintado así, pero es la diagonal, ¿no? De entre Q y P, ¿vale? Y el ángulo que sale es menos 86,66, que sería este aquí. Vale. Yo creo que con eso, más o menos... Vamos a ver si localizo. Tenía yo uno para vosotros de potencia reactiva. A ver dónde estás. Escritorio. Aquí. Electrotecnia. Un segundín que os lo... A ver. Activa, reactiva. Aquí. No. Este no es. Un segundín, que a ver si lo... Ostras, a que no lo he sacado aquí. 12. Carga del condensador, no. Bueno, lo que vamos a hacer es, como la compensación de reactiva lo tenemos que hacer también cuando veamos trifásica, ¿vale? Hacemos los dos, el de monofásica y trifásica, ¿vale? Son las 8:10. El próximo día vemos trifásica, que veréis que se puede reducir en la mayoría de los casos a monofásica, que es lo que hemos estado haciendo, ¿vale? Y hacemos el ejercicio de la compensación de reactiva. Y después, máquinas eléctricas, lo tengo muy bien estructurado, de tal manera que la parte de continua lo vamos a ver en un momento. Y la parte de alterna, pues también va a ser muy sencillo porque es muy procesual. Todo lo que son los ejercicios de alterna. Bueno, os invito a que hagáis primero continua el bloque de ejercicios que os he dicho aquí, ejercicios de continua, ¿vale? Intentaré pasaros en limpio los resultados, porque los que tengo están llenos de tachones, ¿vale? Entonces, os lo intentaré pasar en limpio. Vale. Todo lo que habéis visto, lo que hemos visto hoy, ¿dudas? Bueno, dudas no, me tengo que poner con alterna, continua me gusta más.